Un supremacista blanco manejó 700 millas hasta El Paso, entró en un Walmart con un arma de asalto y disparó y mató a 23 personas, hiriendo a 23 más. Frente al dolor, una comunidad se unió, exigiendo un cambio. Mientras Trump y McConnell nos daban palabras huecas, promesas huecas y se arrodillaban frente al lobby de armas de fuego. Pero nunca olvidaremos, promete votar para salvar vidas.